Buenos días para todos. Gracias por su compañía. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Agradecemos a nuestro Dios por el grato privilegio otra vez que nos regala de reunirnos, de unirnos a través de este medio para meditar en la palabra de nuestro Dios. Queremos desearles desde acá un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Bueno, queremos invitarles a que hablemos con nuestro Dios y lo hagamos por favor inclinando nuestro rostro ahí desde donde estamos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos regalas de despertar un día más. Te rogamos, Padre de amor, que tu presencia nos acompañe, que al meditar en tu palabra podamos comprender tu mensaje y podamos también llevarlo a la práctica. Que tu Espíritu nos acompañe para comprenderlo acorde a tu propósito, Dios. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nuestro saludo para ustedes. Quisiera invitarles al libro de San Marcos, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11. Veníamos hablando un poco acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Se proclamaba Jesús como rey, pero precisamente subiendo al Monte de los Olivos, allí se detiene Jesús en medio de la proclama, en medio del gozo, en medio de la exaltación que se hace a Jesús. Y allí se detiene Jesús, se detiene a contemplar el templo, se detiene a ver con su mirada tal vez a futuro lo que pueda ocurrir. Aunque sus discípulos no comprenden, Jesús empieza a mencionar precisamente allí parte de lo que va a ocurrir más adelante. Esa semana es una semana compleja. Jesús va al templo, entra al templo, pero esa misma noche, ese mismo día, cuando muchos, después de entrar, se desplaza, sale de nuevo y toma esa noche un tiempo para orar. Ese mismo día que Jesús entra al templo, muchas de las personas llegan al templo con el objetivo de proclamar a Jesús como rey, pero no lo encuentran. Y mira lo que dice el verso 12, aquí nos vamos a detener. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Capítulo 11, ahora leemos el versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Bueno, es interesante estos cortos textos destacar un asunto trascendental importantísimo, porque más que un mensaje de Jesús y más que una maldición, detrás de esto también hay un mensaje para nosotros. ¿Sí? Si volvemos al texto, al versículo 12, dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tiene hambre. Y dice la Biblia que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si en ella hallaba algo de higos. Se acercó. ¿Por qué Jesús se acerca a una higuera, si la misma Biblia señala que no era tiempo de higos? No era tiempo de higos. No era tiempo en el que se obtuviesen frutos, el resultado era un árbol frondoso, pero no habían frutos. Precisamente ese fue el dilema, que aunque no habían frutos, esta higuera demostraba, parecía, señalaba, indicaba tener. Aparentaba tener frutos. Era lógico tal vez que en este momento no se dieran los higos. Lo que no era coherente con este árbol era precisamente que aparentase dar frutos. ¿Por qué? Pues tal vez en lo poco que se lee y porque no conozco la higuera, pero los que conocen saben que
los frutos en la higuera empiezan a darse aún antes que sus ramas, que sus hojas empiecen a reverdecer. Eso implicaba precisamente que si esta higuera había reverdecido, si esta higuera estaba frondosa, pues a la vista de cualquiera podría implicar que tendría frutos. Pero no fue así. Jesús va y se encuentra con una apariencia, con algo que aparentaba dar frutos, pero que no tenía frutos. Y ahí entonces radicó el problema. Radicó gravemente el problema. Porque el problema no era que fuese tiempo de higos. No, era comprensible para todos. El problema radicaba era en su propia apariencia. ¿Y saben por qué? Bueno, Jesús contó también una parábola unos días atrás en relación con eso. De una higuera que no daba frutos, si viene alguien y le dice, permítame, la voy a regar, voy a abonar, la voy a poner en condiciones para que pueda dar frutos. Y se le dio un periodo de tiempo para que pudiese dar frutos. Si al final de ese tiempo no daba frutos, sería cortada. Sí. Algo similar estaba sucediendo aquí. Precisamente señalaba Cristo las oportunidades que les estaba dando a su pueblo, que les había dado a ese pueblo, a los judíos. Esta higuera, por simple que pareciese, estaba representando al pueblo, a su propia nación, a los judíos que aparentaban ante la sociedad ser una sociedad cristiana, que buscaba a Dios, que su prioridad era Dios, que intentaba a través de sus ceremonias y de sus ritos demostrar al mundo que había paz en su corazón, que había alegría, que había gozo, pero realmente su vida estaba destruida. Cristo había venido a ellos y no encontraban, ni aún con la presencia de Jesús, oportunidad para que pudiesen dar frutos, porque no aceptaban a Jesús. Por más que se abonara, por más que se regara, no iba a dar frutos. Pero no iba a dar frutos precisamente porque no aceptaron, digamos, ese proceso. No aceptaron, el pueblo de Dios no aceptó las bendiciones que Dios quería regalarles. Permítame leer una frase del deseo de toda la gente en relación con ese tema. Dice, Cristo pronunció contra esta higuera una maldición. Dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y efectivamente, como nosotros sabemos, a la mañana siguiente, la higuera, como describe la Biblia, se había secado. La maldición de la higuera fue una parábola actuada. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certeza de la suerte de su pueblo. Con ese propósito invistió el árbol con cualidades morales y los hizo exponentes de las verdades divinas. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones por profesar lealtad a Dios. El pueblo de Dios era un pueblo distinto. El plan de Dios con elegir a su pueblo, apreciados, era que el mundo conociese a Jesús, conociese el carácter de Dios a través de las bendiciones que Dios les impartía al pueblo de Israel. Pero ellos limitaron esas bendiciones, las conservaron para sí. Y en vez de presentar un mensaje de bondad, de misericordia a un mundo que lo requería, empezaron a aparentar a un mundo que necesitaba a Dios, empezaron a aparentar un cristianismo erróneo. Este pueblo había sido favorecido por el Señor y ahora aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, que los demás estaban en peores condiciones delante de Dios y que ellos eran los justos.
Pero tristemente, el asunto no era así. Ellos mismos estaban corrompidos por el amor al mundo y por la codicia de ganancias deshonestas. Se jactaban de ser los mejores de su conocimiento, pero eran ignorantes, estaban llenos de hipocresía, les faltaba Jesús. Con sus palabras mencionaban maravillosos discursos que parecían tener precisamente la verdad, pero su vida demostraba estar lejos de ese mismo mensaje que ellos predicaban. Tristemente vivían vidas ostentosas, de apariencia, que le aparentaban al mundo al igual que la higuera, que parecían dar frutos, pero al acercarse y ver, no había nada, solo apariencias. El pueblo de Dios, con su magnífico templo, con todos sus ritos y ceremonias, parecían señalarle al mundo entero una maravillosa experiencia espiritual. Pero su corazón estaba podrido, destruido, lejos de Dios. Mira, ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles sin hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanza. Pero esos árboles representaban a los gentiles. ¿Cuáles árboles? Esos árboles que no despertaban expectativas ni defraudaban sus esperanzas. Los gentiles, estaban desprovistos de piedad estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero ellos no profesaban servir a Dios. Había una marcada diferencia. No hacían pretenciosos alardes de su bondad, no, estaban ciegos con respecto a las obras y a los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los higos, todavía estaban esperando el día en que se les traería luz y esperanza. Y los judíos habían recibido bendiciones de Dios y eran responsables por el abuso que habían hecho de esos dones. Los privilegios de los que ahora se jactaban solo aumentaban su culpabilidad. Ya vemos, la higuera estaba representando a su propio pueblo, esa higuera que aparentaba dar frutos. Y al otro lado, habían muchos más árboles, muchos más higueras que no aparentaban frutos, que estaban, como leímos, que estaban no estaban frondosos, pues. Y esos árboles que no presentaban esperanza representaban a los gentiles. Es triste y es doloroso. Mira, lo que Jesús hizo inmediatamente fue maldecir la higuera, porque Jesús no acepta una vida espiritual de apariencias. Es que eso realmente no es vida espiritual. Es intentar señalarle al mundo que hay esperanza cuando nuestro corazón puede estar destruido. Y el problema no es tener problemas e intentar ayudar a otros, porque eso puede suceder. El problema radica en que nosotros mismos no creemos lo que enseñamos. Enseñamos a un Dios que todo lo puede, pero cuando viene la adversidad a nuestra vida, buscamos al ser humano para que resuelva el problema que tenemos y no confiamos en Dios. Que cuando viene la batalla decidimos buscar ayuda en otras naciones y no resolver los problemas con nuestro Dios. Sí es cierto. Tal vez el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo de apariencias, pero Dios espera que tu propia experiencia espiritual sea una experiencia real. Porque puede que tú y yo enseñemos que no tenemos que robar, pero robamos.
Pero puede que tú y yo enseñemos que no tenemos que juzgar, pero juzgamos. Que aparentemos delante del mundo a un discurso que va en contravía a lo que realmente nosotros practicamos. Revisa tu vida. ¿Recuerdan la oración modelo? Jesús dijo: cuando oréis, no lo hagáis como los hipócritas, que se paran en las calles para demostrarle a las otras personas que oran, pero realmente su corazón está lejos. El cristianismo no es de apariencias. Tú puedes ir a la iglesia y demostrar que eres un cristiano excelente, que tienes una familia maravillosa, que amas a tu familia, demostrar que eres fiel a la ley de Dios, demostrar que guardas los mandamientos, que vas el sábado a la iglesia, que devuelves los diezmos, que das donaciones a los pobres, a los necesitados. Y eso podrá aparentemente demostrar que tu vida es una vida maravillosa. Pero déjame decirte que tal vez tu corazón esté lejos de Dios, que tú necesitas de Dios, que necesitas de la maravillosa esperanza de una vida nueva. ¿Recuerdan el mensaje que presentó precisamente Samuel? Que presentó Samuel a Saúl. Más vale la obediencia que el sacrificio. Pero Samuel se estaba refiriendo a los sacrificios, a los ritos, a las ceremonias. Dios desea un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón dispuesto a servir, un corazón que viva lo que enseña, que pueda reconocer que Dios habita en que necesita de Dios para que habite en su corazón y su vida sea transformada. Podemos hablar muy bonito del poder de Dios, del amor maravilloso de Dios, pero nada de eso lo tenemos a nuestro lado, porque tal vez nuestra vida sea como la higuera, un mundo de apariencias, un mundo de apariencias. Mientras llega alguien, demostramos ser lo mejor, demostramos seguir todas las normas, pero cuando estamos solos, cuando estamos a la vista de nosotros mismos y solamente de Dios, ignoramos la de Dios y vivimos lo que realmente somos. ¿Qué realmente eres? Sí, el Señor no ama a esas personas que aparentan ser cristianos, pero no aceptan a Jesús en su corazón. Porque es una vida solamente que intenta demostrar que es una vida que es buena, pero realmente está vacía. ¿Has sentido algún vacío en tu corazón? Pues esta mañana es momento de no aparentar, de demostrarle a Jesús lo que somos, de ir con nuestro corazón como está y de permitir que ese maravilloso sacrificio que Él va a hacer o que ya hizo en nuestro favor transforme una vida que necesita ser transformada por esa maravillosa gracia. Nuestro Padre que estás en los cielos, tal vez en algún momento, Señor, nosotros demostramos algo que no somos. Demostramos ser cristianos fieles, leales. Demostramos, Señor, ante el mundo solo apariencias. Demostramos una vida cristiana santa, apartada del mal, una vida fiel. Pero realmente, oh Dios, estamos lejos de ti. Este pueblo de labios me honra, dijiste, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y tal vez sea nuestra vida. Tal vez en algunos de los aspectos de nuestra vida estamos lejos de ti. Te honramos de labios solamente, pero no permitimos que tú llegues a nuestra vida para transformarla. Quédate con cada corazón que hoy nos veo, Señor, y permite que al evaluar nuestra vida, oh Dios, podamos comprender que tú eres Dios, Señor, y que necesitas habitar acá,
que abramos nuestro corazón, Señor, para que tú lo tomes. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.